La hipocresía. El significado de la hipocresía es figmento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. Por lo tanto, podríamos decir que un hipócrita es una persona falsa o que finge ser otra persona. La propia palabra hipócrita ya lo dice. Hipo es máscara y crites quiere decir respuesta. Esto es, acción con que alguien corresponde a la otra persona. Por lo tanto, según la definición de hipócrita y el significado de hipócrita en la sociedad, podríamos decir que es la de fingir, actuar, representar un papel o comportarse de manera poco sincera. Es, por tanto, un comportamiento que va más allá de una sonrisa falsa o de una actitud deshonesta. Afecta a toda nuestra vida, puesto que la sociedad en sí ya está condicionada por reglas que, si se saltan, se critican, reglas a las que nos atenemos de cara a la galería, aunque de manera privada nos comportemos como realmente queremos. Hipócrita es aquel que actúa con hipocresía, valga la redundancia, es decir, que finge sentimientos o cualidades que, en realidad, contradicen lo que verdaderamente siente o piensa el individuo. El concepto de hipocresía proviene de un vocablo griego que hace referencia a la función de desempeñar un papel de actuar. En la antigua Grecia, el hipócrita era un actor teatral, sin ningún tipo de connotación negativa. La hipocresía está a la orden del día. A todos nos molesta que aquellos los que nos rodean sean hipócritas con nosotros, porque asociamos la hipocresía con falsedad, traición y deslealtad. Pero se trata de un comportamiento que vemos constantemente, porque incluso nosotros mismos podemos llegar a ser hipócritas, aunque no nos demos cuenta. A pesar de que la hipocresía está en muchas de nuestras acciones, quizá no sea por maldad, sino más bien por ignorancia, o simplemente porque ser hipócrita es el camino más fácil. Aunque muchos practiquemos actitudes hipócritas, la realidad es que existen algunos individuos que se podrían denominar como una persona hipócrita, ya que la hipocresía está en todas sus acciones. Posteriormente, en esta misma cultura, se utilizó el término para referirse a aquellos que actuaban en la vida cotidiana, es decir, que fingían ser personas que no eran, significado que todavía se le da. Cabe mencionar que en un cierto libro el concepto es utilizado en repetidas ocasiones y hace referencia a alguien que se aleja de Dios como cada quien lo conciba, es decir, una persona completamente deshonesta, traidora e infiel. El día de hoy, y viviendo en un mundo donde la vida se rige con un conjunto de reglas y acciones que todos los individuos deben realizar para moverse en el mundo de una forma aceptable, reglas que incluyen un comportamiento políticamente correcto que se encuentra delimitado lo existente entre lo permitido y lo prohibido. Aquellos que violan estas reglas y aseguran no hacerlo son hipócritas. La hipocresía contempla dos acciones que deben combinarse: la simulación y el disimulo. La primera consiste en mostrar lo que se desea que se vea, mientras que la segunda consiste en ocultar aquello que no se desea que sea conocido por el entorno. Es importante mencionar que una persona que actúa con hipocresía es aquella que, aprobando una serie de reglas y valores y acusando a aquellos que no los cumpla, comete actos contra dicha línea de pensamiento y lo oculta. En este sentido, una persona que está en pareja y que se considera que ambas partes tienen el derecho a ser un amante y ella lo tiene, no es un hipócrita. Lo sería si es considerado que estuviera mal tener un amante y criticar a aquellos que lo tuvieran, pero de todas formas comete el adulterio.
Con todo esto, podemos expresar que la hipocresía consiste en estereotipar ciertos valores y aplicar otros en la vida cotidiana. Por ejemplo, un padre que intenta concientizar a sus hijos sobre los peligros del consumo excesivo del alcohol o la droga, y luego este mismo llega ebrio a su casa, este es un hipócrita. Otra muestra de hipocresía se encuentra en la personalidad pública, que frente a una cámara habla sobre la importancia de la solidaridad y la ayuda social, pero en su vida privada jamás ayuda a nadie pese a tener los medios económicos necesarios para hacerlo. El comportamiento hipócrita consiste en explicar una acción propia por el entorno y atribuir las acciones del prójimo a cuestiones innatas. Esto supone un juicio sobre el otro y un justificativo sobre las propias acciones. Hay quienes sostienen que la hipocresía es necesaria para el normal funcionamiento de la sociedad. En este modo, los individuos deberían fingir sentimientos contrarios a los que realmente experimentan para evitar conflictos. Una forma de entender las relaciones ciertamente falsas y superficiales, pese a ser la más aceptada. Se cree que si los sujetos dieran la verdad sin ningún tipo de tapujos, podrían provocarse situaciones de incomodidad que no desean. Por tanto, no se trata solo de esconder sentimientos o mostrar una cara y criticar por detrás. La hipocresía es un comportamiento que se extiende a todas las relaciones humanas. En este sentido, podríamos decir que hay gente hipócrita en todos lados, porque todos somos en algún momento hipócritas, ya sea para encajar en el grupo, para caer bien en la empresa o incluso para no dañar los sentimientos de otra persona. Pero ¿por qué no nos gusta la hipocresía? Ahora que sabemos cómo se ve la hipocresía y qué la motiva, puede ser interesante saber por qué la actitud de una persona hipócrita no nos motiva. Existen unos motivos psicológicos, mentales y espirituales que hacen que no nos gusten las actitudes propias de un hipócrita. En primera instancia, es porque el hipócrita es un ser inmoral. Hacer que los demás se sientan mal a través de tus acciones para beneficiarte de ello es una actitud muy perjudicial, tanto para tu círculo como para la sociedad en conjunto. Por ello, muchos rechazamos la falsedad de la gente justamente por estos motivos. No nos gustan las mentiras. La mayoría de las personas tienden a no querer lidiar con un hipócrita, ya que odian a los mentirosos. Nuestro rechazo a las mentiras es justamente porque éstas pueden afectar nuestra vida y a todos nuestros propósitos. Nos hace sentir inferiores la hipocresía. El hecho de que se sientan superiores a los demás hace que relacionarse con un hipócrita nos perjudique en muchos sentidos. Uno de ellos es que su hipocresía puede llegar a afectarnos en nuestra autoestima y seguridad. Por este motivo, es importante identificar y saber qué es la hipocresía y cuándo estamos delante de los hipócritas. Cada uno de estos aspectos puede hacernos daño en nuestra vida personal. Por estos motivos, no solo no nos gusta estar al lado de una persona hipócrita, sino que además ésta puede perjudicarnos en nuestra salud mental y espiritual. En algún momento de nuestra vida, hemos actuado también con hipocresía, por mucho que pretendamos justificar ese comportamiento. Esto sucede a causa de que ciertas actitudes hipócritas son valoradas hoy en día en la sociedad. Tanto es así que incluso la falsedad de la gente puede ser útil en ciertas situaciones sociales. Obviamente, hay actuaciones que se entienden y otras que se cuestionan, aunque ambas sean hipócritas. De este modo, cuando estamos cerca de una persona demasiado falsa, tendemos a sentirnos indignados porque observamos su falta de empatía, la mentira de sus sentimientos, sus críticas y burlas a escondidas o el doble rasero que muestra. En estos casos,
La hipocresía puede llegar a afectar nuestras relaciones si no paramos los pies de una persona hipócrita que quiera destacar por encima de los demás. Por este motivo, es esencial saber cómo detectar a un hipócrita y las características de la misma. Esta conducta no es propia de un mundo ideal, ya que una sociedad donde los individuos experimentan seguridad y libertad tendrían el espacio para expresar sus ideas y emociones sin ningún tipo de temor. Después de todo, que alguien exprese que no le gusta algo de otra persona no tiene por qué ser negativo. En todo caso, es su forma de percibirlo, tan válida como la de cualquier otro, pero sin ningún tipo de autoridad como para hacerle daño al individuo en cuestión. Pero ¿cómo es una persona hipócrita? Según los filósofos y los psicólogos, existe una manera de identificar a la gente hipócrita. En muchos casos, estas personas acostumbran a tener una serie de actitudes que hacen que se refleje en cierta parte de su lado más hipócrita. Cuando alguien recurre siempre a este tipo de actitudes, podríamos decir que estas son personas falsas, según la psicología. Número 1. Exigen a los demás y no a sí mismo. Uno de los comportamientos más característicos de una persona hipócrita es que exige a los demás hechos o acciones que ellos mismos nunca hacen. Tanto es así que en muchas ocasiones se hacen creer que ellos sí han hecho o harían algo así por ti. En estos casos, la persona hipócrita utiliza la herramienta de la manipulación para hacerte sentir mal por no realizar lo que él quiere. Número 2. Critica a los demás. Otro de los rasgos más comunes de una persona hipócrita es que éstas acostumbran a criticar la falsedad de la gente o ciertas actitudes de los demás a pesar de que ellos también lo hagan. La hipocresía radica en que en muchas ocasiones acaban siendo muy negativos con sus críticas a pesar de que ellos saben que también lo pueden llegar a ser. Número 3. Fingen ciertas aptitudes o acciones. En muchas ocasiones nos podemos llegar a preguntar cómo saber si una persona es falsa contigo o si alguien se define como hipócrita. Cuando detectamos que alguien afirma o finge tener ciertas aptitudes delante de los demás, podemos llegar a saber que estas personas son totalmente hipócritas. Número 4. Intenta complacer a todos. Una persona falsa o una persona hipócrita intenta siempre mostrar una máscara de perfección en todo aquello que hace. Tanto es así que intentará complacer a todo el mundo a través de su actitud, dejando de lado su personalidad. Este es un claro ejemplo de cómo el significado de hipócrita se hace muy real en estas personas. Número 5. Creen que son mejores que los demás. En muchas ocasiones, la hipocresía se puede revelar en ciertas expresiones o argumentos que dicen este tipo de personas. Tanto es así que los hipócritas acostumbraban a creerse mucho mejores que los demás, e incluso te lo pueden llegar a mostrar a través de ciertas actitudes. Número 6. Son personas superficiales. A pesar de que la gente hipócrita puedan parecer personas cultas, la realidad es que su hipocresía les afecta incluso en sus metas personales. Tanto es así que dedican la mayor parte de su tiempo en mejorar físicamente y no en tratar de alcanzar sus metas o proyectos más ambiciosos. Pero ¿cómo podemos entonces lidiar con una persona hipócrita? ¿Qué podemos hacer cuando nos encontramos a una persona excesivamente hipócrita? Obviamente, con enfadarnos no solucionamos nada, pues la persona que es falsa y actúa con maldad, esa que es excesivamente hipócrita, se va a escudar en su comportamiento para criticar nuestro enfado sin que nuestra actitud cambie nada. Es decir, su comportamiento lleno de hipocresía seguirá siendo igual.
Recordemos que nosotros podemos cambiar y no podemos cambiar nosotros a la gente. De esta forma, existen algunos trucos que nos pueden ayudar a lidiar con la falsedad de la gente que tiene hipocresía. Y aquí están las sugerencias. Número 1. Ponerlos en evidencia. En las situaciones en que la hipocresía está presente, lo mejor es ponerla en evidencia. Para hacerlo, solo debemos ser fieles a nuestros principios, sin importarte la influencia que esa persona pueda ejercer en nosotros, mostrándole cómo se contradice cuando así lo haga y, sobre todo, ignorando sus críticas cuando se dé cuenta de que no seguimos sus normas. Número 2. Analiza su actitud. En algunos casos, quizás sean nuestros propios pensamientos negativos los que nos hagan parecer que estamos lidiando con una persona falsa o con una persona hipócrita. Por eso es fundamental intentar entender su actitud desde un punto de vista y hasta expresar nuestras emociones respecto a nuestro malestar hacia la persona. A pesar de que esta sea una acción incluso titánica para muchos, la realidad es que puede ayudar a la otra persona a comprender que a veces está actuando mal o incluso ayudarte a ti mismo a ver su actitud desde otro punto de vista. Número 3. Úsalo como motivación. Si la persona hipócrita finge tener ciertas aptitudes que a ti te gustaría poseer, puedes usar ese mismo sentimiento para motivarte en aprender más. Es decir, lo importante de lidiar con la hipocresía es hacer que ésta no nos afecte a nuestra salud mental. Por lo tanto, una buena manera de conseguirlo es sacándole el lado positivo a una actitud hipócrita. Así pues, la mejor manera de evitar ser demasiado hipócrita y sobre todo, soportar a aquellos que lo son de manera exagerada es cultivar nuestras habilidades sociales. De este modo, podremos alcanzar bienestar social y emocional, saber cómo relacionarnos con este tipo de personas de manera satisfactoria y cómo mantener una actitud serena ante su comportamiento que nos permita hacer frente a situaciones incómodas y nos hará crecer como personas, tanto profesionalmente como desde el punto de vista personal. Y a la larga, esos hipócritas, nos harán seres más felices y completos aunque tú no lo creas. Tomemos a las personas con hipocresía como nuestros maestros o maestras de tolerancia. Aunque es normal que la hipocresía te saque de tus casillas, no debes de perder los nervios o los estribos a la hora de tratar con personas de esta índole. Puede que tu primera reacción ante la hipocresía sea el enfado, pero lo mejor que puedes hacer es controlar tus impulsos emocionales. Algunos hipócritas son expertos en manipular a los demás, y es posible que, si empiezas una discusión con ellos, acaben volviendo tus argumentos en tu contra. En su lugar, intenta hablar calmadamente con ellos, de aquello que te molesta. Si te asusta desatar su mal humor, evita culparles. En su lugar, prueba a poner el foco en cómo te hace sentir. Si hablar con ellos no funciona, recuerda que siempre estarás a tiempo de poner distancia entre tu vida y aquellas personas que ya no te aportan ningún valor. Es importante que tengas claros cuáles son tus límites también, para poder alejarte de aquellos que sobrepasan de manera habitual e intencionada tus límites tanto mentales, espirituales, sociales, materiales y sexuales. Esperamos que este audiolibro haya sido de tu ayuda para tu recuperación. Esperamos que estés gozando de la práctica de los 36 principios espirituales. Seas bienvenido a tu canal Experiencias AA. No olvides suscribirte, dejar un like y compartir esta información valiosa a todos tus compañeros de grupo, esperando que no sean hipócritas. Felices 24 horas y hasta la próxima.